Hola amigos, completamente en vivo desde los Totem Headquarters de la ciudad de Madrid. Andy Stallman en un nuevo episodio de Totem Live. Este es el tercer episodio de la sexta temporada. Cuando planificábamos esta sexta temporada, Feli me decía, hay que hablar de IA, hay que hablar de IA, hay que hablar de IA, porque la IA no es el futuro, la IA es el presente. Y hoy tenemos como invitado a un tipo fabuloso, un ser humano extraordinario, pero además es un gran investigador de la IA, pero no de hoy y no de ayer, de hace mucho tiempo. Tiene un conocimiento vastísimo, es muy generoso compartiendo ese conocimiento. Donde tú vayas, él está hablando y compartiendo de todo lo que investiga y de todo lo que aprende. Así que hoy tenemos el enorme lujo de recibir en este episodio 3 de Totem Live a mi querido y admirado Roberto Carreras. A ver si lo hago subir al escenario. Y creo que ahí está subido. Robert, ¿cómo estás? Aquí estamos. Pues encantado, la verdad, de estar aquí contigo. Un placer. Llevaba tiempo además sin verte físicamente y me alegro, aunque sea verte por aquí, la verdad, porque siempre es un placer, un lujazo estar contigo. La última vez, Robert, que nos vimos fue en el Brand Camp hace más de Correcto. un año en Madrid, Sí, recuérdalo, ¿eh? efectivamente, ahí. Sí, sí, sí. Ha Sí, volado el señor. tiempo y a pesar de que voló el tiempo, todavía me quedó grabado en la cabeza ese despliegue de conocimiento que hiciste para explicarnos en muy poquito tiempo todos los avances que hasta ese momento habías estudiado y además aplicado en inteligencia artificial, pero seguramente en este último año y pico habrás aprendido y habrás descubierto y habrás elaborado mucho más que entonces. Totalmente. Fíjate cómo hoy en día hoy, las cosas que hoy valen, mañana ya están caducadas, ¿no? Vamos a una velocidad de vértigo en el mundo en general y en el mundo del marketing, branding, el nuestro en particular, y en el mundo de la inteligencia artificial por encima y por delante de cualquier otro mundo, ¿no? Cada día asistimos a innovaciones ultra disruptivas, que son innovaciones exponenciales, es decir, cambian radicalmente modelos de negocios, cambian startups, cambian sectores, cambian absolutamente todo, ¿no? Entonces, evidentemente, cada día es una velocidad de vértigo. Pero fíjate, yo sin embargo creo que hay una cosa fundamental hoy en día, que es que hay que dejarlas a un lado, ¿vale? Dejarlo a un lado todo esto y pararse a pensar lo que cada uno hace, ¿no? Al final, esa es la clave. Yo creo que los abogados tienen que repensar qué significa la abogacía en esta era, que la gente del marketing tiene que repensar qué significa hacer marketing hoy en día, ¿no? Cuando cualquiera puede hacer marketing, aparentemente. Ujú. La gente que redacta contenidos, crea contenidos, tiene que repensar las formas en las que lo va a hacer, ¿no? Yo creo que es un muy bonito momento hoy en día donde hay un cambio de paradigma tecnológico espectacular y donde al final obliga a muchos sectores que gestionamos el conocimiento a repensarnos por completo, ¿no? Al final yo creo que esa es la clave fundamental. Es más que poner el ojo en las herramientas y en las soluciones, que por supuestísimo también, lo que hay que hacer es poner el ojo hacia nosotros mismos, ¿no? Empezar a cambiar lo que hacemos, cómo acompañamos a clientes, cómo conectamos marcas y personas al final, qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo contamos historias, cómo llegamos a esas personas a través de canales cada vez más fragmentados, más difíciles, más atomizados, donde lo de hoy es efímero y caduca mañana. O sea que al final es como un mundo muy interesante para los que nos gusta pensar y curiosear, pero también complejo, ¿verdad? Sí, sí. Sin duda, sin duda, sin duda que sí. Creo que empezaste a desandar el camino con muchas preguntas más que pertinentes. Creo que ante lo nuevo, el hacernos preguntas es interesante, es importante, pero también Total. accionar. Eh, Aprovechando tu generosidad de acompañarnos hoy en este Totem Live, todas esas preguntas, ¿cómo las fuiste respondiendo? ¿Cómo las fuiste resolviendo? ¿Cómo, no me cuentes el hoy todavía, Robert, pero contame un poquito, si podés, tu proceso, ¿no? Desde que Sí, te conectaste con la IA, cómo empezaste a hacerte amigo, cómo sí, fuiste estudiándola y cómo fue ese viaje para que quienes están empezando o están en el medio o están donde estás vos fenomenal. vayan decodificando un poquito eso. Claro que sí, mira, yo creo que, o sea, más allá a veces de estas herramientas, pensar en términos de herramienta, yo creo que muchas veces eso nos desvía del camino adecuado. Al final hay que pensar en términos de transformación cultural, ¿no? De pensar distinto. Entonces, al final,
lo que tenemos que hacer es pensar distinto utilizando este tipo de herramientas. Y para ello, en esta época recuerdo mucho aquello que vivimos en el 2.0, ¿no? Allá por el 2007, 2008. Yo he tenido la suerte siempre de estar en empresas de marketing, en áreas de, en empresas de tecnología, en áreas de marketing, mejor dicho, ¿no? Entonces, al final, muy pronto empecé a relacionarme con el mundo digital. Y en aquel 2007-2008 yo siempre recomendaba algo. Oye, ¿quieres conocer el mundo de los blogs? Si está, hazte uno, móntate uno. ¿Quieres conocer? No, al final, y eso lo hemos visto. El mejor creador de contenidos de YouTube no fue una marca por muchos recursos que tuviese, sino que fue el youtuber que captó el lenguaje que requería esa plataforma y ese canal. El mejor creador de contenidos de Instagram fue el Instagramer que captó muy bien cómo había que comunicarse a través de ese canal. El TikToker, ¿no? Etcétera, etcétera. Los que entendieron bien las plataformas, no los que tenían los recursos. Y eso al final se hace desde la prueba personal, ¿no? Yo creo que el probar desde el ámbito personal, que no te lleva a tensión, ¿vale? Porque no te lleva a tensión porque equivocarte al final, los humanos aprendemos mejor cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces al final equivocarte significa mejorar, aprender y ver de los miles de caminos que puede haber cuál es el adecuado, ¿no? Edison decía eso, ¿no? Decía, oye, cuando le preguntaban por la bombilla, ¿no? Usted falló 1000 veces a la hora de inventar la bombilla, ¿no? Encontré 1000 maneras en las que no se debía crear una bombilla, ¿no? Al final, Buenísimo. Es una anécdota, pero es así, ¿no? Yo creo que esa prueba personal es al final lo que nos tensiona. Yo siempre he sido muy curioso, siempre he estado muy a la vanguardia de la parte digital en mi sector y eso me ha llevado a enredar siempre, ¿no? Si te digo pronto, pues en 2019 fue el momento en el que yo lancé un proyectito que se llamaba Voikers, que fue muy pionero en su momento porque, claro, de IA hoy sabe todo el mundo, aparentemente, ¿no? En aquella época ni siquiera existía esa posibilidad. De IA sabían, de hecho, yo recuerdo cuando hacíamos proyectos en las universidades, en los centros de investigación, en los centros tecnológicos, había muy pocas compañías dedicándose a este mundo, o compañías muy vanguardistas, pero desde luego que no estaban en el mundo de la IA generativa, ¿no? Donde todo el mundo aparentemente hoy en día sabe y dice saber. Entonces empezamos ahí a hacer, pues también fue un boom, ¿no? Aquello de Alexa, Google Assistant, todo aquello que no, que nació, parecía que iba a ser ultra revolucionario, lo va a ser de nuevo, ¿no? Google Home ya anunció esta semana que integra Gemini en toda su suite, de manera que vas a poder hablar con las cámaras, con Google Assistant, etcétera. Va a ser un cambio de paradigma. Cuando Alexa lo haga, que ya lo ha hecho en Estados Unidos, también lo será, ¿no? Pero vuelvo otra vez a ese 2019, empezábamos a hacer aplicaciones de Alexa, empezábamos a hacer asistentes conversacionales, a diseñar conversaciones, ¿no? Porque entonces la IA no era inteligente, se creaban chatbots que lo que te permitían era, al final, orquestar un flujo de conversación, ¿no? Donde tú lo guiabas, una especie de elige tu propia aventura, de si 1, 2, 3, ¿no? No había más. Si el usuario quiere otra cosa. Por eso hoy en día yo creo que todos estamos en un punto en el que esa interfaz tipo chatbot, que hoy en día es inteligente, la odiamos porque venimos de ese mundo de si es que no me vas a responder, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí estaban los pinitos, ¿no? Y también hacíamos clonación de voces, que eso era, hoy en día es muy fácil, te coges Eleven Labs, subes 5 minutos de tu voz y ya la tienes clonada. Entonces eran horas y horas, miles de grabaciones, miles de transcripciones para intentar hacer algo que parecía o que se parecía a la voz, ¿no? Entonces era muy complicado todo eso. Bueno, pues después de ser muy pioneros, en 2023, JIC, Llorente y Cuenca, una gran agencia de marketing y comunicación española que está presente en todo el mundo, pues al final, que era cliente nuestro, pues decidió que nos incorporásemos allí, ¿no? Y desde entonces yo estoy allí en JIC y la verdad es que un lugar muy interesante, ¿no? Donde puedes ver en grandes clientes, grandes proyectos y más globales, al final cómo impacta el mundo de la IA, ¿no? Y desde otra visión. Eso desde el ámbito así como trayectoria más profesional, ¿no? Pero en todo este recorrido, yo te digo, o sea, al final yo no tenía ni idea de hacer diseño de conversaciones, hice varios cursos de ello, al final vi que la parte de la conversación iba a cambiar el paradigma, ¿no? En un mundo donde nos relacionamos con las marcas a través de sus asistentes, yo aposté mucho siempre por el concepto de identidad conversacional, ¿no? Igual que existía esa identidad visual, como es que yo si hablo con Coca-Cola, que hablo con Coca-Cola y no con Pepsi, ¿no? Cuando de repente cuando las veo o cuando veo sus publicidades veo que son distintas, ¿no? Entonces, bueno, es un término muy interesante, en ello estoy con la tesis que me está costando mucho, porque al final no tienes tanto tiempo, pero bueno, algún día llegará, ¿no? Yo creo que es un concepto muy interesante y muy innovador. Y por supuesto, al final, probando y probando toda la herramienta que podía, todas las que llegaban a mi mano, ¿no? Y luego al final, cómo tratar de
customizarlas un poquito, ¿no? Al final, porque las herramientas están ahí, ChatGPT lo enreda a todo el mundo, pero sacarle, exprimirlo todo esto es lo realmente complicado, ¿no? Al final es lo que te tiene que llevar a formarte un poco mejor, a saber cómo hacer prompting, es decir, cómo dar órdenes a las máquinas, cómo customizar tu estilo, cómo generar tu tono, cómo darle una estructura, cómo promptear más rápido y luego cómo cuando vas haciendo cosas repetidamente, incluso hacer automatizaciones, conectar agentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que el mundo está muy interesante por eso te decía al principio, ¿no? Para parar, repensarnos y pensar en procesos. Oye, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago esto? Esto y esto. Pues vamos a ver si que alguna de esas partes podemos acelerarla, ¿no? Con IA. Y probablemente sea así. Maravilloso. Y ahora vamos a hablar más en concreto de muchos temas que estás dejando así como en grandes titulares y vamos a ir bajando algunos de ellos. Pero antes de llegar a hoy todavía, me gustaría, muchas personas que nos siguen son emprendedores y también muchos se están reinventando, ya sea porque los jubilan o se jubilan. Cuando digo se jubilan es que salen de la corporación, ¿no? Y se tienen que reinventar. Vos siempre fuiste, desde que te conozco, no sé, hace como 15 años más o menos, siempre fuiste un innovador, de esos que al principio la gente llama locos y después recorren el camino que tú pavimentaste, ¿no? ¿Cómo lidias con a veces la incomprensión del innovador, con la soledad del innovador, con aquel que empieza a abrir camino para que después, ¿no? Pasen los autobuses llenos de gente? ¿Cómo hace Roberto con ese espacio de vértigo, pero también de pasión, ¿no? Por lo desconocido? Sí. Qué bueno. Mira, yo no sabría explicarlo mejor lo que siento. de, de hacer una buena terapia ahora, ¿no? Muchas veces es como yo tengo una curiosidad tremenda, ¿no? Y me gusta enredar y tocar y ponerme ahí y pasar horas y horas tocando algo para crear cosas nuevas, ¿no? Para conectar distinto, no sé, eso siempre ha sido como algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? El descubrir, el curiosear, ¿no? Y trastear mucho. Y eso me lleva también a un lío tremendo, porque al final estás enredando en tantas cosas que no pones foco. Eso también es muy complicado. Eso me cuesta mucho poner foco. Pero hay un libro, por ejemplo, de Adam Grant, es un psicólogo estadounidense que me encanta. Este libro se llama Originales, ¿vale? Y os lo recomiendo mucho. Él, en una de las partes del libro, no todo el libro gira en torno a este tema, pero habla de pioneros y colonizadores, ¿no? Yo cuando leí aquello por primera vez me vi muy reflejado, ¿no? Como aquellos pioneros que se encuentran muchísimas dificultades a la hora de abrir sectores, a la hora de abrir cosas, y que normalmente acaban muriendo, porque al final se han enfrentado a tantos obstáculos, ¿no? Que además, o cierran la empresa, ¿no? Pero al final han dejado allanado el camino, ¿no? Para el que viene detrás. Imagínate que vas por la selva, no hay camino y vas haciendo camino, pero de repente te planta un cocodrilo, pero ya el que viene detrás por lo menos va recorriendo un caminito, ¿no? Que ya lo has dejado libre. Eso es así, es una realidad. Entonces, es algo con lo que, o que yo he lidiado siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de los blogs, pues tuve uno de los blogs más leídos en el mundo de la comunicación online, fui de los pioneros en el mundo web 2.0 y de aquellas guardo muy buenas relaciones, muy buenos amigos. Uno de los pioneros también en el mundo de branded content, de proyectos que hicimos súper interesantes con Carlos Gini y aquella empresa que tuvimos tan bonita. En el mundo de la IA, o sea, siempre ha sido mi pasión contar historias de marca y hacerlo a través de formas nuevas, ¿no? Y luego una cosa que me ha gustado siempre ha sido todo lo que muchas veces implementamos aquí viene dado, porque en Estados Unidos está pasando, ¿no? Vamos como 1, 2, 3 años a veces por detrás de lo que pasa allí, pero mucha gente se dedica a decir que sabe hacerlo porque sabe traducirlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que sé hacerlo porque lo he hecho, ¿no? Entonces, a veces o lo he hecho desde lo personal, o lo he hecho en un proyectito, lo he hecho tal, me he equivocado y he aprendido. Y efectivamente eso te lleva a mundos difíciles. Y a veces, ¿sabes lo que pasa? También esto tiene un problema y el otro día descubrí también una frase reveladora que me encantó. Vas demasiado rápido. Entonces, tú estás aquí, pero la gente a lo mejor todavía se ha quedado aquí. Y me hizo una reflexión del fundador de LinkedIn, me sentó así como digo, joder, he descubierto mi Biblia, ¿no? Dijo, cuando te cansas de contarlo es cuando empiezan a entenderlo. Y es verdad.
Al Ah, final muy eso bien. sucede, ¿verdad? Es que es verdad, tú estás pam, 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 venga, voy a otra, voy a otra, voy a otra, y no te has parado a pensar que no, que es que te has ido demasiado lejos, que a lo mejor tienes que estar aquí y que a ti te ha aburrido ya decir que lo digital es importante. Pero el otro día estaba en una reunión de un montón de empresas importantes y al final decían, no, no, si es que por las noches la gente ve esto, no ve la tele. Y digo, perdona, si eso era el 2008, ahora estamos en otro mundo. Vaya novedad. Sí, pero eso ocurre, ocurre. Entonces, bueno, me ha gustado tu reflexión, te he compartido la mía, la verdad, no te he dado ninguna respuesta, pero No, bueno, sí, sí, yo no, no, creo que sí, sí. Sí, sí la estás dando y además, eh, para los que no te conocen, que te van a ir descubriendo en este episodio de Totem Live, van viendo, van percibiendo, van aprendiendo que siempre que ha habido una ola, parte de esa ola fue iniciada también por ti, o de los poquitos que se subieron rápido a la ola, fuiste tú. Hace unos pocos días me llamaron de uno de los bancos más importantes de Latinoamérica para ir a dar una conferencia, bla, bla, bla. Y cuando me estaba despidiendo de esta persona, le pregunté que por qué me había llamado a mí, que, oye, para mí es obvio por qué me llaman, soy el mejor experto en branding del mundo, dicho por terceros, no por mí, no, mentira. total, No, es verdad. es verdad. Pero entonces le pregunté, ¿por qué me llamaste a mí? Me dice, porque le pregunté a ChatGPT, un experto para cultura, organización, liderazgo, bla, 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 y me dijo, sin dudas, Andy Stallman de Totem Branding, ¿no? Entonces te pregunto, Robert, hasta hace muy poquito, con hacer SEO alcanzaba. Hoy también hay que hacer AIO, ¿no? El Artificial Intelligence Optimization. Cuando Sí, hablamos de inteligencia artificial, y acá me gustaría vamos, amplíes todo lo que quieras, no sí, hablamos solamente de promptear o de que te escriban la respuesta para un blog de LinkedIn, hablaste de asistentes, hablaste de agentes, hablaste de personalidad, de identidad, hablaste de eficientización, de optimización. ¿Cuál es la dimensión que el que no entiende mucho de IA debería meterse en la cabeza como este es el potencial que tenés delante tuyo y no lo estás aprovechando? claro. Es complejo, fíjate, pero mira, voy a intentar hacerlo, ¿eh? Porque yo siempre he estado muy relacionado con el mundo tecnológico, pero no soy un tecnólogo, aunque sé explicarlo Por y eso sé me comunicar. interesa tanto tu Claro, opinión, porque la vas a eso es, contar desde esa eso es. mirada que no es de un tecnólogo. Entonces, a ver si lo conseguimos. Mira, yo lo que creo es que hoy en día estamos en un cambio de paradigma radical tecnológico, es decir, los humanos nos hemos relacionado con la tecnología intentando eh, traducir nuestra forma de hablar a su lenguaje, que era muy distinto, ¿no? Un lenguaje de ceros y unos y tú te comunicabas por interfaz, ¿no? El que yo mueva un ratón así no es una forma natural de ir por el mundo, ¿no? O que yo vaya escribiendo en un teclado tampoco, ¿no? Con nada me relaciono así. En el mundo veo, hablo, ¿no? No tengo mucho más. Y hablo con un lenguaje natural para mí. Tampoco cuando estoy delante de alguien le digo, ¿conoces Hotel Madrid? No le diría, ¿conoces un hotel en Madrid que esté en el centro, ¿no? O sea, hablaría de otra manera. Efectivamente, hemos aprendido a relacionarnos con la tecnología de una manera, que era la suya, ¿no? Eh, a lo largo de muchos años se han ido trabajando muchos modelos de inteligencia artificial y diferentes tecnologías, ¿no? Que lo que pretendían era emular algo más parecido a nosotros, ¿no? El test de Turing, que fue uno de los primeros pioneros en esto, lo que pretendía era decir, oye, cuando una máquina entiende como un humano, ¿no? Sin que un humano vea qué hay detrás, si es una máquina o un humano, las máquinas alcanzan, ¿no? Nuestra capacidad. Eso se pasó hace tiempo, pero no significa eso, no se ha conseguido. Las máquinas no han conseguido hablar como nosotros, no han conseguido ver como nosotros, que eso se ha intentado desde hace muchos años hasta hace muy poquito, ¿vale? Año 2017, te diría yo. ¿Qué sucede ese año? Pues hay un salto exponencial en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial empieza a trabajar con redes de neuronales, transformers y tal, y toda una serie de cosas que pasan en el mundo del tecnológico. Y luego también la capacidad de computación llega a un estado natural, ¿no? O sea, porque para que yo le hable a una máquina y esa máquina en tiempo real me diga Siri, ¿no? ¿Qué hora es? Y me diga las 4:15, hay una cantidad de cosas que pasan que solo son posibles porque los ordenadores trabajan para ello, ¿no? Entonces, por eso hoy en día se dice que la tecnología de IA contamina mucho, ¿no? Porque requiere grandes infraestructuras tecnológicas, grandes centros de datos, ¿no?
grandes ordenadores que hay repartidos por el mundo trabajando, ¿vale? Entonces, esos ordenadores lo que han permitido es al final que las máquinas entiendan nuestro lenguaje, ¿no? Entiendan el lenguaje natural y generen lenguaje natural. De tal manera que han propiciado el salto exponencial de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Porque tenemos la inteligencia artificial visual, que es aquella que te permite ver, ¿no? Ver una máquina, le haces una foto y te desgrana un ticket, puede ver cuánta gente hay en un centro comercial. Esas cosas ya estaban pasando. Aquella que de repente pues es capaz de hablar, pues también estaban pasando. La robótica, hay muchas ramas de la inteligencia artificial, ¿no? Pero la generativa, es decir, aquella que es capaz de entender y generar lenguaje natural y con ello texto, imagen, vídeos, código, ¿no? Al final es la que ha cambiado el paradigma por completo, ¿no? De la realidad de hoy en día. Entonces, al final esto nos lleva a entender el mundo de una forma distinta. Es decir, las webs están muertas. Si yo puedo hablar con un contenido, ¿para qué necesito una web estructurada, no? Ya nadie va a ir a la web de la marca X, no quiero decir ninguna, ¿vale? A navegar y ver los valores y ver tal, ¿no? Porque no, yo hablaré imagínate, llegaré a la web de Coca-Cola, por decirle que nos viene a todo el mundo a la cabeza, y hablaré, será como ChatGPT y hablaré, ¿no? ¿Dónde, llegados ya a este punto, está, yo creo que uno de los grandes errores, que la gente confunde esto con ChatGPT, ¿no? Al final, Claro, claro. pero ChatGPT lo tiene hasta una abuela, y que no digo que sea malo, es maravilloso que lo tengan. Pero como ha pegado a todo el mundo, es como WhatsApp, es una killer application de estas, ¿no? Al final la tiene todo el mundo habla con ella, pero ya está, se cree que la inteligencia artificial es eso que te puede responder de todo y que te da una información, no. Y es lo que hay detrás, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje, que son los que posibilitan que hagas cosas impensables hasta ahora, ¿no? Y como has dicho tú también, siempre, y voy a un mundo concreto, que es el mundo del marketing, la publicidad, el contenido, ¿vale? El mundo del storytelling, el mundo de la empresa en general. Pensamos en términos de resultado, ¿no? De la inteligencia artificial me ayuda a crear un contenido. No, bien. Eso es una parte de lo que hace. Te puede ayudar a eficientar un proceso, a automatizar tareas repetitivas, a investigar a gran escala, a testar aplicaciones, a hacer aplicaciones nuevas. O sea, te puede llegar a un montón de cosas que son eficiencia en procesos, en recursos, en un montón de cosas. Ahorrar tiempo y dinero y ahorrar muchas cosas al final a día de hoy. Y efectivamente está cambiando muchos trabajos, pero yo creo que está propiciando que al final sea cada vez más necesario el criterio humano, ¿no? Lo que has dicho tú, por ejemplo, Andy, eso de buscar en ChatGPT ya está pasando, ¿no? Al final nosotros, pero es algo bonito. Mira, nosotros al final trabajamos con muchas grandes compañías haciendo auditorías de ese tipo ahí en JIC y precisamente lo que estamos viendo es que para parecer mejor ahí, lo que hay que hacer es mejor el trabajo de siempre, ¿sabes? Hay que hacer mejor PR porque ellos tiran mucho de los medios de comunicación, hay que hacer Claro. un trabajo de stakeholders fuerte, donde vas a clientes, donde vas a inversores, donde vas a muchos... O sea, hay que hacer un grandísimo trabajo en todas las cosas que una marca tiene que hacer para parecer bien posicionado ahí. Y bueno, y la gente sigue buscando ahí, efectivamente, o cada vez busca más, pero bueno, también se busca a través de otros lugares. Al final, el no dejar de hacer las cosas que hacíamos siempre y mejor, ayuda también a estar mejor ahí, ¿no? O sea, no solo hay que pensar eso en términos de resultados, sino en términos de lo que cambia radicalmente, ¿no? Al final, a la hora de crear contenido, consumir contenido, hacer webs, etcétera, etcétera. El cambio es enorme. Totalmente. Y además, si no haces todo eso que vos decís, la inteligencia artificial, aunque te busque, no te va a encontrar, con lo cual no tiene chance de estar recomendándote porque para ella no existís. Correcto. Cuando decías lo de ChatGPT, en las últimas semanas me encontré con muchos amigos. Recurrentemente sale el tema de la IA, sobre todo con un grupo de amigos muy en particular, frikis de la innovación, ¿no? Y que estamos todo el día probando cosas, ¿no? Y yo soy Team Gemini, y otro es Team Copilot, y otro es Team Manus, y otro es Team Mistral, y otro es Team Perplexity, y estamos así, ¿no? Explicando por qué cada uno es más team de esto o de lo otro. Pero sobre ChatGPT, lo que me llamó mucho la atención es que en las últimas semanas me encontraba con gente indignada, ¿no? Por ejemplo, oye, yo entré a ChatGPT y le pregunté por X tema y me opinó completamente diferente a lo que pienso yo, con lo cual es inadmisible. Entonces se tiran 2, 3 horas debatiendo
con la inteligencia artificial y Hasta que les da la razón. hasta que te termina dando la razón y dices, no había tenido en cuenta ese matiz o ese ángulo o esa perspectiva. Y Efectivamente. yo, la pregunta que te hago es, cuando la inteligencia artificial nos provoca, ¿nos está provocando para entender mejor el comportamiento humano? ¿O es porque todavía está tan joven y no tiene esa capacidad de verdad de haber comprendido en toda su dimensión la contradicción que nosotros como humanos sí tenemos? Hombre, yo espero que eso no lo llegue a comprender nunca, ¿no? Porque al final es lo que hará que saltemos de un chispazo a otro y hagamos cosas interesantes. A ver, esto es una bonita reflexión. Al final, mira, por ejemplo, hay papers de todo, ya se está investigando mucho, ¿no? De cómo si tú dejas un chat GPT a... Me voy a otro lado para llegar a donde queremos, ¿vale? Como si dejas ChatGPT o haces un trabajo con una persona y un grupo de personas, ¿vale? A una persona le das ChatGPT y exponencialmente mejora su capacidad de crear ideas nuevas, ¿vale? Porque bueno, al final lo reta la máquina, ¿no? Le puede y va, oye, dame ideas para tal, bien, ¿vale? En número, ¿vale? No significa que tengan que ser de mayor calidad. Sin embargo, cuando un grupo de personas se les pone a trabajar con y sin la herramienta, da igual. O sea, al final, las personas con herramienta no crean tantas ideas buenas como sin ella, ¿vale? O sea, que al final ahí está claro. ¿Por qué? Porque estas herramientas al final nunca te van a dar nada innovador. Van a hacer remixes de lo que ya existe, ¿vale? Correcto, correcto. Entonces, porque han sido entrenados con datos. Y si los datos no existe algo nuevo, por ejemplo, si no existe la posibilidad de viajar a la Luna, pues no va a existir, pero no se la van a inventar. Pero un hombre puede pensarlo, ¿no? O dar la vuelta al mundo, ¿no? A lo mejor, pues oye, en su momento Colón tuvo esa capacidad y esa visión y ese atrevimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si no hay nada, o sea, no van a crear nunca nada que sea nuevo. Siempre van a hacer remix. Vale, entonces, con esto, ¿a qué nos lleva? A que al final son excelentes herramientas que potencian efectivamente nuestra capacidad de trabajar más rápido, de pensar distinto, nos ayudan a hacer mejores cosas, ¿vale? Pero no, muchas veces al final acaban conociendo tanto nuestro día a día en su uso que acaban potenciando el sesgo de confirmación que tenemos los humanos, ¿no? Claro, Al final, claro, claro. claro, claro. Eso es yo estoy más feliz con gente que me da la razón o que con gente que piensa como yo, porque al final es que todo el mundo es así. El algoritmo potencia nuestro sesgo de confirmación porque nos acaba enseñando aquello que queremos consumir. Entonces aquí pasa igual muchas veces, ¿no? Al final te conoce tanto que te va pillando por dónde debes ir, ¿no? Entonces al final, si tú le das un tono en ese uso, ahí está claro que te va a dar eso. ¿Qué pasa aquí, Andy? Al final, independientemente de uno u otro, los grandes, ¿no? Gemini, Claude, Perplexity, GPT-4, etcétera, son grandes modelos de lenguaje, modelos fundacionales que se llaman, ¿no? Estos modelos al final son generalistas, es decir, han sido entrenados con cantidad de datos de todo tipo, ¿vale? Son muy buenos, por tanto, para muchas cosas, pero lo que siempre hay que hacer, ¿no? En ese viaje que empezamos a trabajar con ellos es acotarlos, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero yo, en este caso que te voy a pedir algo, utilizarte? ¿Qué rol quiero que cojas, ¿no? Entonces, hay una forma que tengo siempre de explicar esto, ¿no? Al final, esto es como cada vez que yo lanzo un prompt, que es la orden que meto en la cajita, ¿vale? Ahora os digo algún tip. Para mí es como un viaje, ¿no? Yo sé dónde quiero llegar, ¿no? Si yo voy de Madrid a Valencia, sé dónde quiero llegar. Voy a Valencia, vale. Ahora puedo ir en burro, en caballo, andando, en ave, puedo ir en avión, puedo ir en coche, ¿no? Entonces yo elegiré la ruta, ¿sí? Pero voy a llegar a Valencia. Entonces, esto está haciendo, al final, que los profesionales que tienen más experiencia utilicen mejor estas herramientas que los que son más juniors. ¿Por qué? Porque a los juniors les saca cosas homogeneizadas, ¿no? Quiero una nota de prensa de tal, pues te va a sacar, si no le das más información, ¿vale? Entonces, en ese viaje, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos tocar una serie de cosas. Igual que te digo que puedo elegir el tipo de transporte, aquí puedo elegir el rol que le asigno, fundamental, asignarle un rol. Quiero que seas un experto en branding, quiero que seas un experto abogado, quiero que seas un experto creativo con más de 20 años de experiencia, quiero que seas un abogado laboralista, todo eso ayuda muchísimo a las herramientas. Luego, ¿qué más? El tono,
el lenguaje, quiero que utilices un lenguaje tal, para que no me dé lo que le da a todo el mundo. Yo estoy harto de Claro. abrir el LinkedIn y ver siempre la Uf, misma publicación. No solo, sino también, en conclusión, o sea, la estructura al final te la hueles, ¿no? Entonces es así. Emojis por un tubo, que antes no había emojis en LinkedIn, ahora está lleno. O sea, al final es así, ¿no? ¿Por qué? Porque lanzas un paper, dice, hazme una publicación para LinkedIn, pum, 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 copio, pego y adiós. No me he dado ni a pensar, ni a darle criterio, ¿no? Entonces, yo creo que el criterio es muy importante cada vez más. Entonces, tocar el rol, tocar el lenguaje, el tono, el estilo, tocar el contexto, darle mucha información de contexto. Esto es como si viene alguien a trabajar a Totem mañana, ¿no? O a JIC y le decimos, venga, hazte un copy para Coca-Cola. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué pongo? No sé, ¿no? Todo eso de contexto es importantísimo, ¿vale? claro. Es fundamental a la hora de enriquecer. Cuanto más datos des, cuanta más información des, etcétera, muchísimo mejor, ¿no? El público, ¿a quién va dirigido? Ahí son extremadamente buenas estas herramientas. Si le digo, esto va a un público, hazme esto para un niño de 6 años y te hace un cuento espectacular, para un público experto en economía, para un, ¿no? Todas estas cositas nos llevan a que al final, en lugar de, por ejemplo, lo decía al principio, ¿no? Buscar Hotel Madrid, sea capaz de buscar o hablar, aprender a hablar de nuevo con las máquinas y decirle, quiero un hotel en Madrid, en el centro, que sea para familias, que tenga un spa, que tenga la posibilidad de dejar a los niños, que esté cerca de la ópera, que ¿no? Entonces, al final, ese cambio de paradigma es importantísimo, porque al final cuando tú le enseñas a la gente a pedir, dice, anda, qué bueno, ¿no? Qué bien. El resultado, si no les enseñas es como, va, si esto de la IA tampoco para tanto, no, claro que no, porque vas a llegar tan lejos, ¿no? Es verdad, es así. Entonces, hacerse muy buenas preguntas es importante porque las respuestas están todas ahí. Eso es. Entonces, al final, el utilizarlo bien. Yo solo doy dos consejos. Uno es, casi siempre que voy pidiendo cosas, a ChatGPT o a Claude o la que sea, se lo dicto. Quiero, te enrollas. Entonces, como tendemos a hablar más de lo que Claro. hacemos en teclear y sobre todo en España en general, que yo desde hace muchos años aprendí a mecanografiar en su momento con máquinas, o sea, ya somos viajetes, pero ves que la gente va así, pa, pa, entonces por eso pedimos Hotel Madrid y tardamos media hora, pues háblale y ya está. Uno, o segundo, siempre abrir un documento de texto, ¿vale? Un Word, lo que queramos. Entonces ahí empezamos a hacer el prompt, lo armamos bien. Pum, 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 empezamos a construir, a pegar cosas, estilo, quiero como este, tal, datos, tal. Igual nos quedan 10 folios de prompt. Copiamos, pegamos, pum, y vais a ver que el resultado es espectacular. Y lo Brutal. ideal es, al final, cuando trabajas mucho una serie de cosas de forma mecánica habitual, es hacerte una guía de prompts, de las cosas más habituales. Después, si haces mucho, hacerte un GPT. Después, si haces mucho, un agente que te conecte. O sea, al final es como ir dando pasos, ¿no? Evolutivos en tu uso de la IA. Y luego, lo mejor de todo, muchas veces, al final, pedirle a la propia IA que te ayude a hacer el prompt, ¿no? Total. Claro, eso es muy básico, pero es verdad. Oye, quiero hacer una investigación profunda de no sé qué. Ayúdame a hacer el prompt. Pues ya está. Entonces ahí te lo va a estructurar, vas a ver cómo el cambio de uso es radical. O las fotos. A mí me pasa mucho con las imágenes. Yo hago un ejercicio muchas veces, ¿no? En la formación, de decirle a la gente, venga, va, crear una imagen. Quiero una imagen de un gato. Bueno, ya está, te sale un gato que terrorífica. Va, esto no vale para nada, tal, ¿no? Ahora empiezas a darle un gato con iluminación, con una óptica tal, con una cámara reflex tal, ¿no? Con la composición el tal, y te saca el gato que quieres. Es como increíble. Solo tenéis que hacer un ejercicio. Yo muchas veces lo hago con Claude.ai, por si no la conocen, por si la queréis probar. Le metes una imagen, porque puedes adjuntar cosas, y le dices, descríbeme con todo detalle esta imagen. Es increíble. O sea, te la describe en tiempo real, espectacular. Entonces le dices, ahora ayúdame a crear el prompt para una herramienta de imagen, la pegas en un Midjourney o en el que quieras, un ChatGPT, y te saca algo casi como la foto que subiste. O sea, al final, Brutal. esto ayuda mucho a veces a entender cómo es un cambio a la hora de pensar, ¿no? Y a la hora de pedir, más que un cambio tecnológico, ¿no? Es aprender a usar la IA. Eso nos va a cambiar la vida. Maravilloso, maravilloso. Me imagino que todo el mundo estará flipando con lo que está escuchando, porque esto es una masterclass que nos regala Robert. Quizás hay algunos nombres o algunas expresiones que él usa que para alguien que no está mínimamente en esto se le escape un poco, pero véanlo, anótenlo, utilícenlo, apréndanlo. Vos es que mi hijo Feli, Roberto, Sí. se aficionó a la inteligencia artificial, pero de una manera apasionada, y todos los días me enseña algo, me muestra algo, me comparte algo. Vamos,
yo tengo que reconocer que todo mi tiempo con la IA viene muy fogoneado de su pasión, ¿no? Que me contagia y entonces entro. Y me acuerdo hace unos meses, cuando hablabas recién de los prompts, él me creó un agente de prompt, un prompt engineer prácticamente en GPT. Y yo me acuerdo que yo soy muy impaciente para escribir, porque como escribo tanto todo el día, trato de sintetizar, ¿no? Entonces entré a probar el agente y puse, analízame, no sé qué, no sé cuánto, malísimo mi prompt, ¿no? Y enseguida me salió sobre el propio cuadro del prompt la corrección hecha por el ingeniero y era como 4 veces más ancha, en diferente color, para ver lo que me había agregado. Y claro, lo que hice después fue copié mi prompt original y después el prompt completo para ver los resultados. Y la Eso es. diferencia era abismal. Total, ese ejercicio es muy bonito hacerlo, es verdad, porque al final lo ves, ¿eh? O sea, es probar a hacer algo con el prompt vuestro bueno, que sé, quiero un texto para una publicación de Instagram, de lo que sea, y probar a decirle eso mismo a la IA, decirle: "Ayúdame a crear un prompt para esto", y es que el Brutal. resultado es que cambia radical. Sí, 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 es De lo tremendo. que se pueda contar, de lo que no se pueda contar, no. ¿Cómo es hoy en una organización multinacional como JIC la introducción de la IA? ¿Es un poco a la carta de cada uno? ¿Se mete como parte de un reskilling o upskilling? ¿Y cómo después eso se traslada a los clientes? ¿Queda un grupo de élite solamente que interactúa para temas de IA? ¿O ya es parte de una evolución natural? Igual que aprendimos a usar Windows en su momento o Internet en otro, hoy la IA es como el agua de salute, como el agua que bebemos, el oxígeno que respiramos en la organización. Sí, yo creo que va e irá más por ahí, ¿no? A ver, te cuento. JIC es muy particular también porque siendo una consultora de comunicación, ¿no? Asuntos públicos, principalmente marketing desde hace menos años, pero cada vez más fuerte. Desde siempre trabajó mucho con ingenieros, ¿no? Que se dedicaban a aplicar inteligencia a la escucha, ¿no? De digital. Es decir, si nos dedicamos a cambiar la opinión pública en torno a un sector o a cualquier cosa, al final no vale que digas solo menciones, ¿no? Hay que analizar polaridades, hay que analizar corrientes de opinión, conversaciones, territorios de conversación. Entonces, desde hace muchos años se trabajó mucho en modelos de lenguaje, ¿no? Eso sí que existe y existe antes de que la IA generativa fuera masiva, ¿no? Y como te decía antes, yo cuando empecé en Voikers, al final mucho de lo que hacíamos íbamos a la universidad, porque era donde, fíjate, a pesar de lo natural, estaba a la vanguardia en este mundo, ¿no? O sea, no te suena, ¿no? Parece que es chocante, pero era así. Entonces en JIC también se estaban trabajando muchos modelos así, ¿no? Entonces, una vez que llega la IA, claro, ¡pum! A las agencias de marketing y comunicación les pega un zarpazo en el nivel de flotación importante, ¿no? Al final es como un cambio radical. Entonces, se hace un plan de formación para todo el equipo a nivel interno. En la intranet tenemos un bot, un asistente virtual que es un ChatGPT customizado que sabe todo lo que pasa en nuestra compañía. Entonces es muy interesante porque le puedes pedir, oye, ¿a quién le pidió las vacaciones? ¿O en qué herramienta puedo gestionar los gastos, etcétera? ¿O con quién puedo hablar para hablar de crisis? Yo qué sé, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda a hacerlo. Entonces ya se implementaba, ¿no?, en las soluciones. Tenemos soluciones de agentes también, pues que de repente vas a ver un cliente, metes la keyword del cliente y te da un briefing de dónde están a día de hoy ese cliente, qué conversaciones le importan, dónde están, ¿no? Entonces, se están haciendo muchas cosas y eso al final nos está ayudando también a aprender mucho para clientes. Y en clientes efectivamente estamos haciendo cosas en el ámbito comunicación corporativa a la hora de generar contenidos, adaptar contenidos, ¿no? Explosionar contenidos, que es lo que viene a hacer hoy esto, en entornos seguros, en entornos, ¿no? Al final con un estilo de la marca, ¿no? Para que no sean cosas generalistas, es decir, donde montas al final una arquitectura, pero donde desde que tú das un input hasta que das la solución no solo hay tecnología, sino hay guías de marca, hay guías de estilo, ¿no? De tal Claro, manera que claro. al final el resultado se parece más, ¿no? Eso es. Entonces, al final, es interesantísimo el uso, claro, porque yo creo que ahora estamos al principio, experimentando mucho, haciendo Principio. muchas cosas muy potentes ya.
En el mundo del posicionamiento, también el análisis, ¿no? De cómo están las marcas en estos modelos de lenguaje, también estamos avanzando muchísimo, desde luego. Y luego yo creo que al final, en un año JIC será muy distinto a lo que es hoy, seguro, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo, WPP, Accenture, todas las grandes están haciendo reestructuraciones enormes, ¿no? Echando a miles y miles de empleados, capacitando a muchos. Al final yo creo que vamos a necesitar pilotos de la IA, ¿no? No es el copilot, al final, eso es un muy buen planteamiento, pero porque vamos a necesitar quien esté a los mandos de esto. O sea, al final en esos flujos de agentes es necesario. A mí hay un concepto de desarrollo de IA que me gusta mucho. La gente que desarrolla siempre tiene el human in the loop, ¿no? Es decir, hay un humano en el loop. Es un viaje, ¿no? Y va aquí, sube, baja, tal. Entonces siempre tienes que ir chequeando, ¿no? Que está bien, que no, ¿sabes? Entonces eso nos da la posibilidad al final de que siempre haya un criterio. Entonces necesitamos formar a esos pilotos y Total. necesitamos repensar por completo qué significa el marketing en un mundo en el que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Es decir, al final, ¿para qué querré yo una consultora grande? Para que me acompañe, porque yo, cliente grande, cada vez voy a poder hacer más creatividades, adaptar creatividades, tal. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser expertos en cómo están los canales, conocer audiencias, cómo conectar, ¿no? Cómo seguir contando historias, cómo seguir siendo relevantes, que es al final el gran reto, ¿no? Yo lo digo, ahora hay dos paralelos. A mí me gusta mucho ahora comparar nuestro trabajo con el de un cocinero. O sea, cualquiera puede cocinar, ¿no? Y cualquiera puede hacer un copy en ChatGPT. Ahora, échalo a andar eso, ¿no? Cualquiera puede cocinar en casa, te puedes abrir un restaurante de medio pelo ahí abajo, pero señores, ¿no? Como Andy, David Muñoz, al final, ¿cuántos hay, no? ¿Cuántas estrellas Michelin hay? Pues muy poquitos. Entonces, al final es como los ingredientes están ahí, pero llevarlos a otra liga es lo que va a hacer que las agencias seamos relevantes, ¿no? Y los clientes quieran seguir apostando por nosotros en este mundo, claro, porque necesitan acompañamiento, porque necesitan ese llevarte de la mano, necesitan esa formación y el que yo te ayude, pero sí, tú gestionas tú lo que quieras, pero necesitas ese acompañamiento, ¿no? Cada vez de más valor. Yo creo que va a ser de muy alto valor en nuestro trabajo, pero de muy pocos. Claro, esto es como yo creo que también, efectivamente. Está buenísimo. Justo hablabas de keep the human in the loop, ¿no? O human in the loop. Y Sí, justo tenía acá anotado de algo que habías dicho hace un ratito. eh, a nivel de programación y de coding, incluso de lo que es la gestión, el tema de la supervisión humana es un must, ¿no? Incluso para apretar el botón de shutdown si fuese necesario. El otro día, y vuelvo a Feli, porque al final te digo, todo lo que es inteligencia artificial me termina llevando a él. sí, Él creó un radar que con una serie de parámetros combinados determina qué marcas van a necesitar un rebranding antes que incluso esas marcas lo sepan, ¿no? qué bueno. Pero lo interesante, que aparte del propio proyecto per se, que funciona muy bien y está bárbaro, me llama el otro día y me dice, papi, Andy, me dice, Andy, una cosa importante, es relevante que cuando nos tire el diagnóstico, la herramienta, vos lo supervises, porque solo vos podés Ya. validar, porque sabés de esto, si lo que la herramienta está vomitando es o no es. Y esto me recordó un poco a esto que hablabas de cómo se está Buenísimo. transformando el mundo del marketing y la publicidad y el branding, y este componente humano que tiene la experiencia y el conocimiento puede ser un buen match para la tecnología siempre que tenga este plus. Si no, chau. Exactamente. Bueno, puede ser un buen match, no va a ser el único match, el Ah, ok. criterio. O sea, ya. Sí, sí. O sea, el que no tenga. Por eso te digo, es complicado, ¿no? Pero es verdad, la gente más joven, o sea, al final, nosotros, o sea, tú te enfrentas a lo que te enfrentes y ya tienes todo el mapa. Es decir, digo, vamos a hacer un evento, pues ya sabes que puede ir mal, que hay que tener en cuenta que tal, tal, tal. No, vamos a hacer una campaña. Ya tu experiencia, tu intuición, lo que falló, te lleva a saber hacerte una foto ¡brum! Rapidísima, ¿no? Un joven arranca, tira, venga, va, bien. O sea, no, hay de todo, ¿eh? No estoy diciendo que ahora un joven no haga mal, no, no, ni mucho menos. Creo que suma mucho en este mundo IA. En otros digitales ellos no sumarán, pero en este mundo IA el criterio y la experiencia, porque va a hacer que eso que te saca, digas tú, "Pa, si esto ya está requete visto, ¿no? Si esto ya está muy, ¿no? Manido, si esto ya, ¿no?". Muchas veces cuando tú le pides, hazme idea para un evento, es que es como, bueno, o lo retas o claro, también es porque pedimos mal, ¿no? Eso hay que pedir cuanto más des, mejor.
Y hay un término ya que el otro día descubrí que me encantó, que se llama work slop, en un artículo de Harvard. Y es precisamente la cantidad de tiempo que se está perdiendo en las empresas porque alguien pide un informe de algo, te viene alguien con un pedazo de informe de 60 folios que le ha pedido un deep research, claro, que tardan más en validarlo, lo que hay detrás, ¿no? Y en saber si Claro, es cierto y tal, que en hacer otra vez el informe. O sea, al final, ese concepto ya existe, y entonces al final es como, sí, el criterio es fundamental, y yo creo que más que nunca, para que al final, sí que es verdad que necesitamos, no en este mundo, nosotros en el Content Lab, que es un área de contenido global, al final estamos eficientándola no en términos solo de producción, de procesos, de muy de splintering, ¿no? Que se llama en Estados Unidos, de partiendo de un contenido como algo ¡brum! claro. Muchísimas adaptaciones, ¿no? En tiempo récord. ¿Por qué? Porque al final cada vez hay más canales y hacer contenido para todos esos canales, ¿no? Ahora de una conferencia yo puedo sacar 30 vídeos cortitos en tiempo real, puedo sacar transcripción y generar con ello una newsletter, un artículo, copies para LinkedIn, etcétera. Todo eso me lo atomizo en 2 días. Cosas que antes al final, por no hacer los vídeos ya dejaba la conferencia, la subías a YouTube y ya está. Pero hoy te requiere eso, ¿no? Hacer ese despiece de contenidos porque hay muchos canales, muchos formatos, ¿no? Entonces al final todo te ayuda. Pero hay que poner criterio ahí. ¿Qué es lo que vale, Total. no? Claro, ¿qué es lo que vale? ¿Dónde va? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué mensaje es el que quiero que se traslade? Porque al final, ¿no? Esto es una puntita del iceberg. La gente no tiene tiempo, la gente regala muy poquitas cosas su atención. Entonces, al final, siempre hay que estar para cansarse de contarlo, ¿no? Al final, que entonces será cuando empiezan a entenderlo, ¿verdad? Ay, fum, fum. Eso Me, es. me encanta esa frase porque llevo en el mundo del branding como más de 30 años y a veces vuelvo a repetir cosas que ya me escuché 3 décadas y digo, uy, qué pereza volver a decir lo mismo, ¿no? Pero como tú bien dices, yo creo que todavía no se empezó a entender del todo. Pero bueno, habrá que seguir, quizás para las generaciones de Feli detrás ya Sí. se haya aprendido el tema. Eh, ¿qué temores tenés, si es que tenés alguno, respecto de lo que puede pasar con la guía si nos ponemos como un gato panza arriba y delegamos tanto en la guía? ¿Se va a terminar homogeneizando todo? ¿Va a terminar siendo muy parecido todo? Puede ser que al final, como decimos, lo humano, lo artesanal, lo singular termine siendo lo más valioso, o la ola que viene de IA es tan brutal que ya no va a quedar ningún espacio más que para eso. Yo creo que, o sea, no te puedo decir, ¿no? Aquí es como anticiparse al futuro es imposible, ¿no? Y la bola de cristal no la tenemos ninguno. Pero yo creo que si no o sea, va a haber un tiempo ahora, cuando las herramientas se están introduciendo, ¿no? Igual que cuando vinieron las del 2.0, ¿no? Tú hacías una nota de prensa, ¿no? En tu web, que aquello era como muy innovador, y pasabas el enlace a través de Twitter, a través de Facebook y tal. O sea, hacías lo mismo en todos lados. Te parecía que había Ujú. más cosas y contabas, ¿no? Entonces se descubrió luego que no, que el buen uso era darle a cada lugar su etiqueta, ¿no? Su tipo de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día estamos en ese momento en el que lo usamos para todo, tal, y como no hay criterio, al final, ni conocimiento, yo creo que sobre todo es conocimiento, estamos sacando muchas cosas homogéneas, ¿no? Al final. Entonces, cuando ya empecemos a repensarnos en un viaje, yo lo hemos vivido, ¿no? Cuando customizas mucho, cuando perfilas, cuando conectas a agentes, cuando tú estás vigilando, aportando tu criterio y tal, o sea, el salto que te dan es exponencial a la hora de trabajar mejor, más rápido, de hacer informes que antes era imposible, o tardabas horas, de hacer estudios igual, o sea, al final es un cambio de paradigma enorme, entonces al final es como, sí que va a cambiar para muy bien. Pero es verdad que cuando no haces un buen uso, al final el resultado va a ser muy homogéneo, es verdad. Contenido basura va a haber por un tubo. Nos enfrentamos a ese mundo. Me preocupa casi más el mundo del fake news, ¿no? Al final lo fácil es que yo coja tu voz y tu cara y de repente dispare cualquier burrada. Ahí sí que, ¿no? Esos términos éticos. Me preocupa también los malos, que van por delante de los que podemos pensar bien, ¿no? Y ya estarán Claro. pensando millones de aplicaciones malas para hacer daño, que nosotros ni siquiera estamos ni por asomo pensando en ellas, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que al final nos pongamos demasiado en manos de la tecnología y dejemos de repensarnos como personas. Me preocupa que perdamos los valores de comunicarnos, relacionarnos, ¿no? Esas cosas que yo no sé si es ya la tecnología esta o la que antes estaba, la que ha perdido mucho de esos valores. Entonces, al final hay que volver mucho a pensarse, a repensarse, ¿no? A saber cómo la queremos utilizar esto para hacer mejor lo que sabemos hacer nosotros, que es ser humanos, ¿no? Y contar historias y hacer cosas bonitas, ¿no? Al final. Entonces,
Bueno, el mundo nos lleva a ser veloces y es verdad que esto ayuda mucho a ir muy veloz, pero yo creo que parar y pensarse siempre viene bien, ¿no? Y luego hay usos y casos de uso que, no sé, la IA está súper presente en fábricas, en cadenas de producción, a la hora de descubrir fármacos en el mundo de la salud. Hay millones de aplicaciones que van a hacer mucho bien, pero también es verdad que empiezan a levantarse muchas manos, ¿no? El otro día había un proyecto que se llama Red Lines, también que era muy interesante, donde premios Nobel, antiguos jefes de Estado y tal, y mucha gente muy potente está diciendo, oye, vamos a marcar un poco hoy en día los límites de esto, ¿no? También para que no nos coma. Entonces, yo creo que es un momento bonito que, a pesar de lo rápido que nos lleva a ir este mundo, sería bueno pararse y pensar un poco, ¿no? Está buenísimo. Me parece inspirador y esperanzador que tengas ese tipo de reflexiones y de dudas razonables, porque al final, el día que perdamos ese pensamiento crítico, esa mirada humana, ese filtro, ¿no?, dentro de la cabeza, estamos jodidos. A mí, sobre esto último que decías de Red Lines, para mí todo es tarde ya. O sea, cualquier cosa que quieras meter hoy de ética, de moral, de límites, es tarde, es tardísimo, diría yo. Y me llama la atención que premios Nobel, ex jefes de Estado y demás, a sabiendas de que la inteligencia artificial existe desde 1955, más o menos, y que siempre ha estado entre nosotros, aunque ahora es más tangible precisamente por la guía generativa que tú mencionabas antes. Hoy es ponerle, ¿cómo es la expresión esa? Puertas al campo, tranqueras al campo, no sé cómo se dice. Sí, La puertas de IA ya campo. está no hay chance, creo yo. No sé, capaz que me equivoco, pero me da la sensación de que es demasiado tarde ya. Que va, yo creo que no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final porque, sobre todo porque estamos en manos de cuatro, ¿no? Estamos en manos de OpenAI, de Google, ¿no? Y de 4 o 5 empresas que son las De que están Microsoft, decidiendo, el sí, gobierno chino y poco más, y claro. Elon Musk, que también hace barbaridades. Entonces, al final, ellos hacen, deshacen y deciden, ¿no? Y cada vez que hacen una innovación se cargan un montón de startups que estaban trabajando a lo mejor en edición de imagen, en tal. O sea, al final es como Pues, boom, y van sacando cosas, yo creo que muchas veces sin pensar, ¿no? Y efectivamente ya difícil vuelta atrás, ¿no? Es como cuando el algoritmo, ¿no? Al final de lo social, ¿no? Lo social, por supuestas redes sociales, que hoy en día no sí, son nada de redes sociales, ni mucho menos, son lugares de entretenimiento efímero. Al final estás así, ¿no? Estás customizado y personalizado por lo que decide un algoritmo mostrarte, que ya no es ni siquiera lo que te interesa, sino que cada vez vas viendo más, ¿no? Entonces al final es como, ¿ya se puede hacer algo ahí? Poco, ¿no? Entonces al final es como, es verdad que es un momento complicado en ese sentido, sí. No sé, es muy, muy eh, complejo. ahora que mencionabas a Elon Musk, no sé por qué, bueno, cada uno tiene su team algo. Feli es muy team Grok también, le gusta Sí. mucho Grok. Dice que tiene Es que creo que es muy terrorista también, es verdad. Puedes coger cualquiera, ponerle ahí a decir barbaridades, hacer avatares de gente. Puedes total, hacer total, cosas total. que legalmente en otros no están permitidas ya por algunos ¿no? Criterios de privacidad y de confidencialidad, ¿no? Y de propiedad intelectual, ¿no? También, al final, Total. porque oye, que yo haga un Andy Simpsonizado, pues debería pagar un poco a los Simpsons la plataforma, ¿no? Entonces se pudo ir rápidamente unos días, pero Grok deja hacer de todo, ¿no? Al final. Sí, sí, O sí, sea, sí. sí, sí, sí. Es que como viene siendo la norma con todo tipo de tecnologías, la legislación llega de media con 7 años de demora, con lo cual cuando llegue ya el festival habrá sido tremendo. Eh, Robert, una de las cosas que dijiste al principio de este episodio, que lamentablemente ya va llegando a su fin, porque hablar con Robert es esto, es que el tiempo vuele, porque todo es interesante y todo te despierta mundos y territorios. Empezaste hablando de que tu forma de conocer es haciendo, ¿sí? ¿Qué tip le podemos dar? Yo cada vez que voy a una conferencia me gusta preguntar por mera curiosidad cuántos están utilizando la inteligencia artificial igual que usan Internet o el email, ¿no? Y la media, en los casos que es muy alta, llega al 30-40%, pero en general no llega al 20%. Y te hablo de corporaciones y multinacionales. Es como que la ven, saben que está,
sabe que es importante, pero no hay estrategias, no me gusta la palabra política, pero políticas de meter la IA, porque es que no hay otra alternativa que empezar a meterla en el ciclo. ¿Qué sugerencia de conocer haciendo le das a todas estas personas de recursos humanos o de dirección general para que metan esto en sus organizaciones? En las organizaciones luego hay un tema, ¿no?, delicado, que es el mundo, ¿no?, del gran licencias y todos esos También, asuntos, que eso es también. complejo, ¿no? Entonces, como casi todas se miden en términos de Microsoft o Google Workspace, pues lo que una u otra tenga, ¿no? Al final, es Sí, verdad que Copilot o Gemini, claro, ¿no? Copilot o Gemini, bueno, cualquiera de estas cosas son buenas, pero por lo que decíamos, ¿no? Al final, en la empresa nos van a ir guiando el uso que quiere darle la empresa, no el mejor para nosotros. Entonces, como que creo que estas herramientas realmente cambian la forma de trabajar, siempre con cabeza y con criterio, ¿sabes? Porque yo luego digo, ¿qué tipo de información colgamos? Evidentemente hay gente que hace disparates colgando información confidencial, que no se preocupa por tocar ajustes. A mí hay una cosa basiquísima, que es en settings, en ChatGPT, hoy en la mayor parte de estas herramientas tienes una posibilidad de customizar los ajustes, de ir a control de datos, se llama así la sección, y de quitar una pestañita que hace que todo lo que cuelgas y todo el trabajo que haces dentro del ChatGPT no sirva para entrenar al modelo para todos. Entonces, desactivando eso, ya haces que tu uso, la información que cuelgas, no sea filtrada, ¿no? O no Perdón sea que te utilizada. interrumpa, Robert, perdón que te interrumpa. Incluso en Gemini podés desactivar algo que es aún peor que eso, que es que hay supervisión humana, que quiere decir que aparte de que Claro. el modelo está aprendiendo, hay humanos viendo tu contenido. Ah, No necesariamente todo el contenido de todo el mundo, sí, pero pero puede igual que ser. en una aduana pasa el 1% se ve, te están viendo. Y capaz que tú estás pidiendo una nota de prensa para una crisis de un cliente tuyo y Google de repente dice, mira Microsoft, vamos a Claro. joderlo. Eso es. Eso es a lo que nos lleva a ese gran error que decíamos antes, ¿no? Detrás de ChatGPT está un modelo de lenguaje, que es lo que hay que hacer cuando queremos hacer alguna solución corporativa. Hay que cogerlo, trabajar con la API, customizarlo, securizarlo, y ahí se puede montar un servidor propio, en un servidor Claro, seguro y tal, y ahí te claro. haces tu solución segura para notas de prensa de crisis, ¿no? Y datos confidenciales. Pero volviendo al uso más masivo, al final eso ya nos ayuda, ¿no? Y yo creo que el preocuparse por utilizarlo bien, es decir, hacer este peloteo que hemos dicho, simplemente ese hecho de dictarle lo que necesitas, que te ayude a ver cómo se convierte eso en un prompt, ¿no? Que es la instrucción que ellos reciben. Eso ya va a cambiar un poco cómo vamos a ir viendo cómo se customizan. Y luego también haría una cosa que es, oye, hablar con la propia herramienta para un poco contarle nuestro nivel, nuestro perfil, nuestras Claro, necesidades y qué bien. plan de formación, ¿no?, nos puede ir haciendo sobre el uso. Para esto es espectacular, porque va a ir conociendo, oye, en función de lo que sabes de mí y cómo he ido utilizándote, qué plan de formación me recomiendas para dar estos pasos, ¿no? Que es aprender a prontear muy bien, aprender a utilizar otras herramientas de imagen, aprender a hacer GPTs, que esta opción ya es en la opción de pago, que bueno, yo le recomendaría a todo el mundo pagar 20 euros, que te cambia la Sin vida duda, y sin vamos, duda. o sea, trabajas mucho más rápido. Si tienes una hora libre al menos cada día, pues ya la aprovechas en otro lugar. Eh, 100%. Totalmente, ¿verdad? Y luego hacer GPTs, a conectar. Entonces, todo eso cambia radicalmente. Entonces, al final, pedir el propio plan de formación va a ser como muy útil, ¿no? Porque al final yo creo que si hay algo que esto permite, sobre todo, es más que generalizar, adaptarse muy bien al caso concreto, es decir, a la necesidad de una persona o a la necesidad de una pequeña empresa o a la necesidad de una gran empresa, ¿no? Al final es como, ¡bum! Hoy más que nunca se puede trabajar y debemos nosotros, los profesionales de este mundo, trabajar muy bien ad hoc para cada cliente, porque cada uno tiene unas necesidades, ¿no? Todo el mundo, Total. las necesidades de una librería no le sirven a un restaurante, pero todos las tienen. Y estas herramientas por primera vez ayudan a que lo que antes dábamos de servicio a grandes clientes podemos darlo a un long tail enorme, porque automatizamos muchas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles a cada uno lo que puede hacer, porque va a cambiar radicalmente la forma en la que lo hacen. 100%. Robert, antes de cerrar y despedirnos y agradecerte por tu tiempo, últimas dos. Una es, hablaste de este libro de Adam Grant, hablaste de este paper de Harvard. ¿Qué tiempo al día o a la semana
le dedicás a la lectura, al aprendizaje, al conocimiento, para eso, para no solamente estar haciendo, que también, sino para poder explorar cosas que se te escapan de tu día a día, ¿no? Bueno, que no todo es IA en la vida, ¿no? Que hay otros temas. Claro, no, mira cómo tengo aquí justo a mano en el despacho, tengo esto aquí. A la mierda, a la mierda. Otros tantos aquí. O sea, No, joder. No todo es ya, ¿no? No, Y todo esto lo una tengo aquí mierda. alrededor, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que, y luego no todos los leo, ¿eh? Porque voy así, cojo un trocito, tal, Claro. el picoteo ¿no? Que hacemos todos. Pero ¿sabes lo que sí que hago ahora? Intento, por ejemplo, en función de estos libros, de, a lo mejor de, pues, este de Daniel Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, un librazo de influencia, de persuasión. De repente lo que hago es, ya me he customizado un GPT, que le meto el título del libro y me da como las citas clave, insights fundamentales, tal, como hacer un framework de pasos a seguir, de cómo aplicarlo a marketing, a ventas, tal. O sea, eso lo hago mucho, por ejemplo, también. O hoy en día es que gracias a la guía se puede consumir mucho, ¿no? De repente cojo un paper que me interesa. Antes tenía yo muchas carpetas que guardaba 2019, enero, y me metía un montón de papers de McKinsey, de un montón de estudios, de informes, de tendencias, y ahí quedaban. Hoy Claro. lo que hago es al final se lo paso a la IA y digo, sácame los insights principales de esto. Pum. Bien. Tacatá. O se lo paso en Notebook LM, que es una de las herramientas más guays, Sí, que no hemos buenísima. mencionado, de Google, donde puedes meter un montón de fuentes de conocimiento en torno a un tema y te hace un podcast. Y ese podcast lo vas escuchando en el coche, ¿no? Entonces, al final, hoy en día es como más fácil que nunca para los que curioseamos de muchos lados ir a como al zumito, ¿no? Entonces, al final, mucho probar, muchos newsletters también me van muy bien. Las tengo por ahí, a veces lees, a veces no, pero bueno, siempre estar enredando, ¿no? No, No está da tiempo a buenísimo. todo lo que le gustaría a uno, pero yo creo que al final el despertar esa curiosidad hoy en día es más necesario que nunca, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y para cerrar, Robert, antes de la despedida, lo que casi siempre pedimos a los invitados es, antes de la despedida, justamente un mensaje de cierre, una reflexión, una conclusión, el silencio, lo que te salga en este momento. Cámaras y micrófonos completamente en vivo, don Roberto Carreras. A mí yo creo que o sea, lo único que puedo aportar aquí al final es que el futuro no debe dar miedo, ¿no? El futuro se construye hoy. Y yo creo que el futuro es de quienes lo construyen, ¿no? Al final eso es manido, pero es así, ¿no? Al final, si tú te preocupas y te ocupas hoy en día de ir trabajando hacia un lugar, ¿no? Aunque no sepas dónde vas, pero en un camino firme, al final acabarás llegando, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca vivimos un momento súper bonito en el ámbito profesional, pues todo se está reinventando. Existe un gap enorme entre generaciones, canales y formatos y audiencias y demás, ¿no? Entonces es difícil entenderlo todo, pero con el preocuparnos en ir creando una forma distinta de hacer las cosas, creo que tenemos las herramientas, ¿no? Es el momento de hacerse las mejores preguntas, porque las respuestas están ahí. Están en ChatGPT. Qué grande, qué grande. Oye, me lo he pasado espectacular. Sí, muy bien. Como siempre, me encanta escucharte, aprender de vos. Gracias por Igual. tu generosidad con toda esta comunidad de totemitas que nos Aquí, sigue aquí. de tantos países. Y la verdad que es un gustazo. Espero que la próxima vuelva a ser presencial, ¿no? Seguro, eso hay que ¿Eh? buscarlo, ¿eh? Sí, sí, Y sí. buscamos el huequito para Total. compartirlo. Recuerdos a la jefa, recuerdos a la family. Un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias. Bueno, cuídate, Andy. Chao, chao, chao. Hasta luego. Gracias por estar.